¿cómo están, comunidad? Les contaré la experiencia más aterradora que tuvo mi padre. Una vez mi papá iba viajando en la carretera rumbo a Oaxaca, cuando en una curva un poco cerrada y peligrosa, vio a 3 perros enormes echados en la orilla del monte. Dice que jamás había visto unos perros así. Le dio un poco de miedo y se detuvo para subir el vidrio de la ventanilla del asiento del copiloto. Cuando levantó la mirada, había una mujer y anciana mirándolo desde abajo, y ella le dijo que sí le podría llevar unos metros más adelante, que ella vivía por ahí, en una choza, pero ya estaba muy cansada y además un perro la había mordido. Mi papá la relacionó con los perros que había visto hace unos minutos y decidió llevarla. La viejita se subió, pero esta era muy seria, no decía nada. Avanzó aproximadamente unos 100 metros, cuando ella pidió que se detuviera. Pero en su mirada había algo extraño, un brillo que no tenía antes y una sonrisa algo diabólica. Mi papá pensó que estaba loca la viejita y la dejó bajar sin decirle nada más. Ella se bajó y mi papá encendió el auto y aumentó la velocidad, viendo a través del espejo retrovisor cómo la viejita se quedaba atrás. Desvió unos segundos la mirada y cuando volvió a mirar hacia atrás de nuevo, vio a la anciana corriendo detrás del carro a 4 patas como si fuera un perro, y ésta venía riéndose a carcajadas. Venía demasiado rápido considerando la velocidad del auto. Mi papá, asustado, aceleró lo más que pudo, hasta que llegó a una gasolinera y le contó al encargado lo que había pasado. Este le dijo que todo eso era normal, ya que a muchos traileros y hombres que viajan solos se les aparecía la anciana pidiendo un aventón. Esta es mi historia. Hace 8 años iba en tercero de primaria. El colegio donde estudiaba es de monjas. Decían que estaba embrujado porque a la fundadora del colegio la habían enterrado ahí, y sobre su tumba había una lápida como una montaña de piedra. Dicen que ahí se aparece a cada rato. Mi jornada era de 1 de la tarde hasta las 6, un día cualquiera. Yo y 3 amigos más nos quedamos después de clases para jugar fútbol en la cancha del colegio. Eran las 6:35 de la tarde. Ya estaba todo oscuro. Por suerte, habían unas lámparas que alumbraban la cancha. Cuando me di cuenta de que ya era tarde, les dije a mis amigos que me tenía que ir a casa. Habían 2 puertas por donde podíamos salir, uno por arriba y la otra estaba abajo. Mis 3 amigos cogieron la de arriba, porque les quedaba más cerca. En cambio yo quería salir por la puerta que estaba abajo, ya que me era más rápido llegar a mi casa. Bajé las escaleras. Más adelante hay un parque infantil con columpios y sub y baja. De pronto, escuché el ruido de una rueda oxidada y pensé, ese debe ser el viento moviendo los columpios ya oxidados. Pero no era así. Cada vez se escuchaba más fuerte. Me volteé y vi que los columpios y los sub y baja estaban moviéndose como si hubieran personas en ellos, pero no había nadie. De la nada, todos los juegos que habían empezado a moverse se quedaron quietos, y entonces aparecieron 3 monjas sentadas en los columpios. 2 estaban vestidas de negro y una vestida de blanco. Las de negro estaban una a la parte izquierda y la otra a la parte derecha de la monja vestida de blanco. No se les veía el rostro, pues utilizaban una capucha. En cambio, a la que vestía de blanco se le podía ver la cara. Eché a correr hasta salir del colegio. Vi a mis amigos y los alcancé. «Tony, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así de pálido?», me preguntaron. Yo les dije lo que había sucedido, pero no me quisieron creer. «Si es verdad, vamos a ver». «Pues vamos», le dije. Me llené de valor porque iba acompañado. Cuando estábamos cruzando el parque, no se movía nada. Los juegos seguían tranquilos como siempre. «Tú sí eres un mentiroso. Nos hiciste volver para nada». Apenas me estaban reclamando cuando
Los juegos comenzaron a moverse. Todo esto sin ninguna explicación. Y al ver en esa dirección, no había absolutamente nadie. En unos segundos se quedó todo inmóvil de nuevo y aparecieron las monjas, como la primera vez, sentadas en los columpios. Se levantaron, pero no caminaban, sino que flotaban, y la que estaba vestida de blanco nos dijo con una voz de demonio: ¿Qué hacen ustedes aquí a esta hora? Nos quedamos en shock, y después de unos segundos echamos a correr cada uno para su casa. La mía quedaba un poco más lejos y del miedo no me di cuenta de cuánto me tardé en llegar. Solo me calmé cuando vi a mi madre en la esquina esperándome. ¿Por qué vienes a esta hora y por qué estás tan pálido? No le contesté nada y entré a la casa. Al día siguiente no crucé por la puerta de abajo, sino por la de arriba. En el receso jugaba con mis amigos, cuando entré corriendo a un salón de clases y me percaté de un retrato. La monja estaba en él. Llamé a mis amigos. ¿No es la monja que nos salió ayer? Claro, es la misma. Una profesora pasaba cerca de ahí y le preguntamos quién era la mujer del retrato. Ella nos dijo que se trataba de la fundadora del colegio, llamada Amalia. Al escuchar eso sentimos un escalofrío horrible y acordamos que era la última vez que nos quedábamos jugando fútbol hasta tan tarde. Tenía 19 años. Quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar, así que me mudé a una casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, quien nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban muchas cosas. Una foto, mi documento y una ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja del otro extremo. Yo duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y parecía caer a un abismo profundo. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrarme y éstas me arrastraban hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. De ahí hasta la fecha, mi vida cambió para mal. Muertes de mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería, de a poco comenzaron a alejarse de mí. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa fue estar sola una mañana, cuando mi pareja se fue a su trabajo, al darme la vuelta a un costado en la cama y ver a un muerto con cara podrida, hablarme y decirme: perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estábamos viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido. Percibe energías y puede ver almas. Así que ella fue la que me empezó a ayudar en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron muchas ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos me dijo: hay bebés acá. Han enterrado cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró enfrente de la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le habían regalado por el Día del Niño. El juguete medía más o menos medio metro. Este robot caminaba y encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió solo y la miró. El juguete emitió una risa burlesca con sonido como de duende. Yo me quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente: tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar al otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de su abuela, o sea, la madre de mi novio.
Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo, pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, por recomendación de mi amiga, yo empecé a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en la ruina, vivía enferma, le pasaban muchas cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que se murió. Desde esa fecha no volvió a pasarme nada más. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte para proteger a mi familia. Mi nombre es Sofía. Fui la única hija que tuvo mi madre. A mi padre nunca lo conocí, pero según mi madre no valía la pena hacerlo. Solo me contó que lo conoció una noche cuando ella tenía 15 años. Él la enamoró y ella quedó embarazada de mí. Desde esa vez nunca más lo volvió a ver. A mi madre la echaron de la casa, ya que en esa época era muy mal visto que una joven de su edad estuviera embarazada. Una noche, cuando mi madre ya vivía por su cuenta y su prominente barriga seguía creciendo, recibió la visita de una misteriosa mujer, la cual parecía estar muy enfadada. Esta mujer la atacó, golpeándola fuertemente y diciendo unas palabras que mi madre no podía entender. Al dejar de hacerlo, mi madre sangraba demasiado. Al parecer, le había provocado un aborto. Y ese fue el momento en que yo nací, ya que lograron llevar a mi madre al hospital a tiempo. Sin embargo, ella me dijo que la mujer la había maldecido, diciéndole que ella nunca debía haber tenido un romance con su hijo, que ellos eran una familia muy especial y que su semilla y toda su descendencia estaría condenada a vivir hasta los 25 años, para luego morir de una forma horrible. Yo recuerdo que cuando mi madre cumplió 24 años, empezaron sus peores momentos. Todos decían que estaba loca, que necesitaba ir al psiquiatra, pero los medicamentos no la ayudaban. Ella vivía sola conmigo. Yo apenas tenía 9 años. Pero yo me despertaba asustada al oírla cómo gritaba en las madrugadas, cómo era atormentada por algo. Me dijo que todas las noches una mujer daba golpecitos en su ventana. Al mirar a la ventana, esta mujer era algo horrible. Ella nunca pudo explicarme exactamente cómo era, pero no era necesario. Yo me imaginaba algo muy cercano a lo que quería decirme. Pero dice también que esta mujer le dejaba escrito con sus largos y flacos dedos un número, el cual cada noche disminuía. Era como un conteo regresivo de los días que le quedaban de vida hasta cumplir los 25 años. En sus últimos días, mi madre dejó de comer comida normal. Yo era muy pequeña y no entendía por qué mi madre comía cucarachas, insectos y dejó de bañarse. No salía de su habitación, ya casi no me hablaba. Desde temprana edad yo tenía que cuidarme sola, porque nadie nos ayudaba. Le tenían miedo y no entraban a mi casa. El día que murió fue el día que cumplió los 25 años. Ese día yo entré a su habitación. Mi pobre madre estaba tan delgada que sus ojos parecían salirse de las cuencas. Su cabello era gris como si fuera una anciana. Había excremento mezclado en su orina. Era como un pobre animal. Yo lloraba al verla, pero ella solamente estiró su mano para tratar de tocarme por última vez y morir. Yo la abrazaba sin entender qué había pasado, pero en la ventana pude ver cómo una mano escribía el número 0 en el vidrio empañado. Desde ese suceso ya han pasado muchos años. De hecho, lo recuerdo todo en este momento, porque tengo una pequeña bebé de apenas 2 años de nacida.
De su padre solo sé que lo conocí una noche y no lo he vuelto a ver, mucho menos ve a su pequeña niña. Yo tengo 24 años y estoy en el suelo de mi habitación, arrastrándome, comiendo arañas y cucarachas. No tengo voluntad para moverme. Estoy muy asustada por mi pobre niña. Ella está sola. Mis dientes se cayeron, mi cabello es blanco y los golpecitos, esos golpecitos en la ventana que me atormentan desde hace un año. Y ese rostro, ahora veo lo que mi madre veía. Y es cierto, no puedo explicar lo que veo, pero es que su cara no tiene explicación. Al menos todo acabará pronto. Dentro de 3 días cumpliré 25 años y esa bruja no deja de recordármelo en la ventana. Moriré escuchando el llanto de mi pobre niña. Seguro alguien vendrá, encontrará mi cadáver y rescatará a mi bebé. Ahora entiendo, no sé qué familia especial son ellos, pero sé que él esperará que mi bebé crezca, la embarazará y su madre la atormentará 1 año hasta los 25. A los 25 todo acabará y comenzará de nuevo la maldición. Te envío esto, pero por favor, no digas mi nombre. Quiero que todo sea anónimo. Solo quería que todos supieran mi historia. Eso por lo menos me alivia de todo este dolor que siento. Pero ya todo acabará. Era una época sombría en nuestra familia. Mi abuela, la matriarca que nos había criado, estaba gravemente enferma. Los últimos meses habían sido duros, con su salud mental deteriorándose rápidamente. Mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarla durante la noche, temiendo que pueda lastimarse al desorientarse y tratar de abandonar la casa. Una noche en particular me tocó vigilar. Yo estaba exhausto. Me quedé dormido en el sillón reclinable de la sala, hasta que un sonido me despertó abruptamente. El picaporte de la puerta principal se movía suavemente. Entre sueños y despierto, giré la cabeza y vi a mi abuela intentando abrir la puerta que daba a la calle. Me levanté rápidamente, la tomé del brazo, con cuidado para no asustarla o despertarla abruptamente. La guié de regreso a su cuarto. Mientras caminábamos por el oscuro pasillo, ella emitía quejidos y susurraba palabras incomprensibles. Al cruzar el umbral de su habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. En la penumbra pude ver a mi abuela, tranquila y profundamente dormida en su cama. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era entonces la mujer a cuya mano me aferraba? Con terror giré la cabeza y vi junto a mí a una anciana desconocida y desfigurada, con una sonrisa macabra y tenebrosa. Solté su brazo como si quemara y encendí la luz de inmediato. La habitación quedó vacía. Solo el eco de una carcajada siniestra resonaba contra las paredes. Entonces mi abuela se despertó sobresaltada y con una voz temblorosa me confesó: ese espanto me lo ha mandado la Lupe con una bruja. Todas las noches la veo. Dijo eso, luego cerró los ojos y volvió a sumirse en un sueño profundo, dejándome solo con el palpitar de mi corazón y el eco de aquellos susurros en la oscuridad del cuarto. De pequeño le tenía miedo a encontrarme algo debajo de la cama. Había escuchado tantas cosas, como las manos con uñas largas que intentan atraparte, los ojos rojos que brillan en la oscuridad, el ser diabólico que permanece acostado en el suelo mientras duermes, y toda clase de monstruos que uno pudiera imaginar viviendo debajo de la cama. A lo que ahora le temo es a la muñeca del vecino. La ventana de mi habitación, ubicada en el segundo piso, da justamente enfrente de su ventana. Desde que llegamos a vivir aquí, hace 2 semanas aproximadamente, nunca he visto al vecino salir o entrar, pero hace unos días colocó a una muñeca detrás del cristal y todos los días la cambia de posición. Algunas veces está sentada, otras de pie. En algunas solo se le ve una mano o un pie. Es extraño.
¿Qué persona tiene tiempo para hacer esto todos los días? ¿Y cuál sería su intención? El cuerpo de la muñeca, por lo que se puede ver, es de trapo. Solo su rostro es de cerámica. No tiene ojos y se nota sucia y maltratada. Lo único que se me ocurre es que se trate de un obsequio con valor sentimental. De lo contrario, no le veo el sentido en conservar a una muñeca en esas condiciones. Y sobre todo, ¿por qué colocarla en la ventana y moverla de lugar diario? Supongo que lo hace por las noches, cuando todos dormimos y no podemos observarlo, o tal vez por las mañanas, cuando yo salgo a la escuela y mis padres se van a trabajar. Ayer por la noche escuché ruidos en la casa del vecino, como si serrucharan, cortaran y clavaran cosas. Puedo jurar que escuché un déjame, pero no estoy seguro. Con mucha cautela, observé por la ventana y noté que la muñeca no estaba en su lugar habitual. Tal vez el vecino sea carpintero y trabaja a altas horas de la noche. Al día siguiente decidí no asistir a la escuela. Le dije a mis padres que me sentía un poco mal, con la intención de ver o escuchar algo que me indique qué es lo que pasaba en ese lugar. En cuanto mis padres se fueron, observé por la ventana y ahí estaba la muñeca. Tenía unas manchas café sobre el trapo y estaba sentada viendo directamente hacia mi habitación. Había algo diferente en ella. Su cabeza inclinada parecía expresar ternura y tristeza hacia mí, como si se compadeciera de mí. Unos segundos después, escuché cómo se abría la puerta de aquella casa y salía una persona con cabello largo y canoso. Era el vecino. Él no me vio, pero pude notar que tenía cicatrices de quemadura en su rostro. Estaba encorvado. A pesar de ser muy temprano, utilizaba lentes oscuros. Llevaba puestos unos guantes negros y sobre sus prendas unas manchas café, al igual que en el trapo de la muñeca. Decidió bajar a la cocina para desayunar algo, y no logro entender qué es exactamente lo que hace el vecino con esa muñeca. Me doy cuenta que aún tengo demasiado tiempo hasta que regresen mis padres. Subo de nueva cuenta a mi habitación. Observo por la ventana y ahí está la muñeca. Justo en ese momento su cabeza se mueve y cae ligeramente sobre su hombro. ¿Estará maldita? ¿Será algo sobre brujería?, me preguntaba. Decido recostarme sobre mi cama y comienzo a divagar. En ese momento escucho una voz ronca, pesada y burlona. Se me eriza la piel. Viene de abajo de la cama. Me dice: no tiene caso que intentes escapar o gritar. Aseguré las puertas y soy el único vecino que tienen cerca. Se me heló la sangre. Volvió a hablar para decirme: la muñeca me avisa quién debe vivir o morir. Ella te observó durante días y dice que es tu turno. Yo solo cumplo sus órdenes. Mi serrucho y los clavos están listos. Nunca se me ocurrió que debajo de la cama pudiera haber algo vivo a lo que le debemos temer. ¿Te has preguntado si habrá otro mundo? ¿Si hay vida después de la muerte? Lo mismo me preguntaba yo una noche que estaba en mi cuarto mirando al techo. Me preguntaba a mí mismo sobre cómo sería la muerte. Yo estudié la carrera de forense y estaba acostumbrado a ella. Yo siempre estuve en contacto cercano, viendo muchos cuerpos fríos, pálidos y tétricos, cada uno con una historia catastrófica. Esa noche me dirigí al trabajo, a cubrir el turno nocturno. Como siempre, estaba sentado viendo los archivos. Esta vez se trataba de una mujer que había fallecido de un paro cardíaco. Escuché la alarma que decía que un cuerpo vendría a la morgue. Los ayudantes de la ambulancia bajaron el cuerpo. Era un niño de 5 años. Tenía muchos golpes y sus ojos estaban abiertos. Sentía una mirada escalofriante, pero como era mi trabajo, tenía que estar acostumbrado. La ambulancia se fue y yo entré a trabajar con el cadáver. Le tomé las huellas dactilares para el informe. Mi sorpresa fue que las huellas parecían de una persona adulta. Volví a tomar las huellas
y volvió a salir lo mismo. Intrigado, pensé que estaba dañada la máquina. Dejé de tomar las huellas y metí el cadáver a la bóveda. Casi a las 3 de la mañana me dieron ganas de ir al sanitario. Me encontraba caminando por el pasillo. De repente se fue la luz. Estaba asustado, pero como tenía el celular, alumbré delante de mí. Estaba parado justo en la puerta del baño, cuando, para mi sorpresa, vi por la parte de abajo de la puerta los pies de un hombre descalzo. Me encontraba paralizado por el miedo, ya que me encontraba solo, o al menos eso pensaba yo. En mi desesperación pregunté: ¿quién está ahí? La luz se volvió a encender. Abrí la puerta y no había nadie. Usé el sanitario. Me estaba lavando las manos cuando alcé la mirada al espejo y vi una persona detrás mío. Era un niño, o al menos eso parecía, ya que al mismo tiempo veía a un adulto. No podía distinguir bien qué era, ya que su cuerpo parecía de un niño, pero sus facciones y extremidades parecían de un hombre adulto. Con voz temblorosa pregunté: ¿qué quiere? ¿Qué busca? Ese ser endemoniado me respondió: Queremos volver a vivir. ¿cómo puedo ayudarles? Ese ser o seres siniestros me dieron una respuesta rápida. Me decía que necesitaban mi cuerpo. Yo nunca he sido temeroso, pero ahí me doblé. Ya con un fuerte miedo salí corriendo a buscar ayuda. Sin embargo, parecía que nadie me escuchaba. Veía a mis compañeros, grité y volví a gritar, pero nadie me ayudaba. De repente sentí que me jalaban del pie. Me arrastraron hasta el baño. Al abrir mis ojos, vi un lugar negro con una bruma espesa. Escuchaba llantos, risas, gritos, lamentos, todo a la vez. Eran voces enloquecedoras y ecos que no paraban. Yo temblaba. Dentro de un momento desperté de esa pesadilla o sueño. No sé bien qué es lo que me pasó. Al abrir los ojos, vi a mi compañero que intentaba despertarme. Lo noté preocupado, y al preguntarle qué pasó, me dijo que intentó despertarme como por 5 minutos y no reaccionaba. Asustado, miré para todos lados, buscando a ese niño o señor, lo que fuera que sea, pero no lo veía por ninguna parte. No sé qué es lo que me hubiera pasado si mi compañero no llegaba en el momento preciso. Tal vez no estaría contándoles esto que me pasó. O bueno, tal vez ya no hubiese sido yo. ¿Hasta dónde puede llegar el horror cuando se trata de proteger a los que amamos? Siempre había soñado con tener una casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde se pudiera pasar mis últimos años junto a mi nieta, Lucía. Cuando encontré una hermosa casa antigua a un precio razonable, no lo pensé 2 veces y la compré. Al principio la casa parecía perfecta. Tenía un jardín espacioso, habitaciones luminosas y una atmósfera acogedora. Pero pronto esa sensación de paz se convirtió en una pesadilla. Desde la primera noche, empecé a notar cosas extrañas. Al acostarme, oía susurros incomprensibles que parecían emanar de las paredes mismas. Inicialmente pensé que era el crujir de una casa vieja o mi propia mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, los susurros se volvieron más claros y persistentes, hasta que no pude ignorarlos más. Una noche, al borde del sueño, sentí como si una mano invisible me golpeara. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo desbocado. A la mañana siguiente descubrí moretones en mi brazo y piernas, pero no tenían ninguna explicación racional para ello. La situación se agravó cuando Lucía comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza y fiebres altas cada vez que entraba a la casa. La pequeña de tan solo 8 años lloraba desconsolada por el dolor y el miedo. Estaba desesperada y no sabía cómo ayudarla. La llevé a varios médicos,
pero ninguno pudo encontrar una causa física para sus síntomas. El temor y la ansiedad comenzaron a apoderarse de mí. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Despertaba a menudo por los lamentos de un hombre que parecían resonar por los pasillos. Aunque me levantaba para investigar, nunca lograba ver el rostro del hombre, solo una figura sombría que emitía gritos de dolor desgarradores. Estos encuentros me dejaban temblando y con el terror grabado en mi mente. El hombre parecía estar atrapado en una agonía eterna, y su sufrimiento permeaba la atmósfera de la casa. Una noche, mientras intentaba consolar a Lucía durante uno de sus episodios de fiebre, vi al hombre en el pasillo fuera del cuarto de la niña. La figura se quedó ahí, gritando en silencio, y Lucía se retorcía de dolor en su cama. Ese fue el punto de quiebre para mí. No podía permitir que mi nieta sufriera más. Decidí que teníamos que irnos, aunque no sabía dónde. En cuestión de días contacté a una agencia inmobiliaria y puse la casa en venta. No di explicaciones detalladas. Simplemente dije que necesitaba mudarme urgentemente. Los días que siguieron antes de la mudanza fueron los más largos y aterradores de mi vida. Los susurros se volvieron más insistentes y los golpes invisibles más frecuentes y dolorosos. El hombre en los pasillos aparecía cada noche. Sus gritos penetraban la oscuridad con una intensidad que me helaba la sangre. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Lucía y yo nos marchamos, dejando atrás la casa que tanto había deseado. Encontramos un pequeño apartamento en la ciudad donde las voces y las sombras no podían alcanzarnos. Con el tiempo, Lucía empezó a recuperarse. Sus dolores de cabeza desaparecieron y su fiebre cedió. Yo, sin embargo, quedé marcada por la experiencia. Las noches en la nueva casa eran tranquilas, pero el recuerdo del hombre sin rostro y los horrores que había presenciado me seguían atormentando. Después de un tiempo vendí la casa, pero nunca pude olvidar lo que viví ahí. Las cicatrices invisibles de mi tiempo en aquel lugar permanecieron, recordándome que algunos sueños pueden convertirse en las peores pesadillas.